Bueno, vamos con el problema de los obras. Entonces, si nosotros consideramos el triángulo y el sector primero de las dos vías, ¿no? Intuitivamente nos damos cuenta que esta vía quedó más lejos que, que estas dos, entonces la desconsideramos, ¿sí? Entonces vamos a pensar en A y en B. Entonces, acá intuitivamente también la bisectriz de alguna manera nos llama como solución, pero en realidad sabemos que el oso, donde mejor va a estar es en el infinito. Lo que pasa es que no tenemos esa oportunidad de mandarlo al infinito. Y entonces queremos que de alguna manera poder justificar que la bisectriz es un buen punto para vivir. Si por ejemplo el oso está por acá y elige vivir en esta región, lo que le decimos al oso, bueno, agarrar la bisectriz y empezar a caminar y llegar lo más lejos que quieras. Ese va a ser el mejor punto sin que tengas que caminar caminando lo menos posible. Vamos a intentar entonces formalizar un poquito el problema. Fíjense que acá, si yo estoy, por ejemplo, en este punto, ¿sí? ¿Qué es lo que me interesa a la hora de evaluar este punto comparado, por ejemplo, con este otro punto? ¿Quién está en mejor lugar? ¿Sí? Entonces, en principio, este tiene esta cercanía a B y este tiene esta cercanía a B. Y vemos que está muy alejado de A, entonces la verdad que ni lo consideramos. Y acá vemos que este es el peor punto porque está súper cerca de B. Entonces tomemos un punto, por ejemplo acá, que está también cerca de A, como para ahora hacerlo más interesante el problema. Acerquemos entonces la cámara. Este punto entonces está a esta distancia de A y a esta distancia de B. Mientras que este punto está a esta distancia de B y a esta distancia de A. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros para evaluar lo bueno o lo malo que está el punto? Primero nos interesa la distancia más chica. Esta distancia y esta distancia, que son las más grandes, no nos interesan las más chicas. Entonces, con la distancia de A y a la distancia de B, ¿qué hacemos? Tomamos, en ambos casos, tomamos la menor, esta y acá. Y ahora la comparamos. ¿Cuál es más grande? Esa es la que queremos. Entonces nuestro problema en general es, dado las dos distancias, evaluar de eso el mínimo. Entonces vamos a escribirlo así. Estamos evaluando el mínimo de la distancia de un punto a la recta A contra la distancia a la recta B. Y de esta función, es una función, fíjense, de x, de los puntos de R2, lo que queremos es maximizar esta función. ¿Sí? Es una función entonces de R2 en R, claramente. Y entonces lo que estamos buscando es maximizar esta función. Entonces fíjense que a diferencia del problema del gato, acá lo tenemos bien, bien estructurado al problema. Entonces ahora en esta región, nosotros lo que podemos tener, por ejemplo, es las curvas de nivel. ¿Mm? Entonces, si nos ponemos acá, por ejemplo, para indicarle al oso, este lugar es tan bueno como ¿qué otro lugar? ¿Sí? Eso sería la curva de nivel, o sea, todos los puntos que tienen este mismo valor.
Bueno, esta es la distancia B, esta es la distancia A. Entonces, por todos estos puntos, si yo sigo esta paralela, todos estos están a la misma distancia de B. Y si yo sigo esta paralela, todos están a la misma distancia de A. Y como estas dos distancias serán iguales, entonces quiere decir que todo esto es la curva de nivel de esta función. Entonces, al oso le da lo mismo estar acá o en cualquiera de estos lugares, ¿sí? Eso yo creo que le da al oso, es una buena explicación para el oso para que elija qué es lo que quiere hacer. Entonces, las curvas de nivel van a tener todas estas formas, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si el oso lo que quisiera es marcar de acá un círculo y decir yo quiero el punto más lejos, tiene que elegir la curva de nivel que esté más lejos, que en este caso es la que inicia acá y se va hacia estos lugares, ¿sí? Bien, entonces acá está bastante ya analizado lo que es este sector. Bien, entonces aquí pasa algo parecido. También la mayoría hizo un análisis bastante completo. Eh, entonces, cuando estoy analizando esta región, eh, muchos, entonces, primero rescataron de vuelta la bisectriz, ¿sí? Esta bisectriz. Pero intuitivamente queda claro que estos puntos están demasiado cerca de este lado, ¿sí? Entonces no nos sirven como un buen lugar. Entonces, un análisis muy acertado es involucrar ahora las bisectrices de digamos, de este ángulo, ¿sí? Que va a ser entonces algo más o menos así. Entonces, la bisectriz que tiene los puntos acá tienen la propiedad de estar a la misma distancia de este lado que de este lado. Los puntos acá tienen la misma propiedad de estar a la misma distancia de este lado que de este lado. Entonces la intersección igual a las tres distancias. Y por lo tanto la bisectriz de los otros dos, también tiene que pasar por acá. ¿Sí? Otra vez es el mismo análisis que antes. Si la distancia de x a a es igual a la distancia de x, ahora son rectas, ¿no es cierto? Tomamos A y B. Estos puntos entonces respetan este lugar geométrico y estos puntos respetan que la distancia de x a A es la misma que la distancia de x a C. ¿Sí? Bueno, entonces el punto de intersección, todas las distancias son iguales, entonces este lugar geométrico, el lugar geométrico de los puntos cuya distancia a B y a C son iguales, tiene que contener este punto, ¿sí? Y entonces la recta eh, que verifica esto pasa por este punto. Bueno, entonces este punto se transforma en un punto interesante porque es el punto que está a la misma distancia de de las tres vías. La intuición de nuevo que nos dice, y por lo menos llegaste a este punto, y después seguí por esto, porque ya esta deja de tener importancia, entonces esta bisectriz deja de ser importante. Igual, a partir de acá, a partir de acá, esta distancia a C deja de tener importancia, entonces esta bisectriz también deja de tener tanta importancia. Entonces, lo importante es la distancia a estas dos, que sigue siendo más o menos, eh, depende del ángulo, ¿no? Acá.
pero que sigue siendo relativamente importante, ¿sí? Esta distancia y esta distancia evidentemente van a ser menores que la distancia acá. Por eso es que son las que empiezan a mandar. Entonces la idea sería otra vez, bueno, parate en esta bisectriz y andate lo más lejos que puedas. Pero eso no me parece que sea una explicación lo suficientemente buena para el oso. Para que el oso pueda manejarse con todas las alternativas, vamos a plantear otra vez las ISO, las isonadas, las curvas de nivel. Pues, si ISO, y ahí uno pone isobara si está midiendo presión, isoterma si está midiendo temperatura. Acá estoy midiendo una distancia, así que no hay nada para decirle ISO. Bueno, entonces, más o menos la idea es esta, por ejemplo. Eh, Queda más o menos claro que todos los puntos que están acá, da igual, ¿no? Vivir en todos estos. Bien, cuando toco esta bisectriz, ahora sigo paralelo acá, y también. Y cuando toco esta bisectriz, sigo paralelo por acá. Y todos estos da lo mismo vivir en cualquiera de estos lados porque la distancia, por lo menos, ¿no? A una de las vías, acá uno se podría poner más exquisito en algo con una probabilidad de un tren pasar por una vía, etcétera, etcétera, pero complicaría muchísimo el problema y nos sacaría de esto, que en definitiva ahora acá le agregamos la distancia C y de vuelta volvemos a tener un problema bien claro. Bueno, entonces así, estas son y cuando llegamos a este punto directamente ahora son paralelas acá, esta paralela a esta y esta paralela a esta, y a partir de acá entonces es así. Conociendo entonces esta representación es que el oso realmente puede decidir, porque dice, bueno, yo voy a explorar en esta región. Bueno, entonces ahí lo que hay que fijarse es cuál es la ISO, la, la curva de nivel más lejana en el sentido más grande. ¿Sí? Esto va creciendo así que estaría por acá. ¿Sí? Entonces tiene que vivir acá. Si estuviera solamente dispuesto a explorar por esos lugares. ¿Sí? No se nota, ¿no? Dice una cosa así. Bien. Bien, y ahora lo que dejé para el final es de alguna manera demostrar o justificar por qué la intersección de las bisectrices para dentro del, del triángulo era el mejor lugar. Y muchos hicieron una buena deducción este, usando, digamos, ciertas cuestiones de lógica. Pero en realidad hay que meterse con la geometría de esto. Porque el hecho de que la distancia sea igual no me garantiza que sea un buen punto. ¿Mm? Lo vimos en el caso del gato. ¿Mm? Y acá también, en el sentido de que esta intersección no se compara con un punto por acá, que es muchísimo mejor, porque está mucho más lejos de estas tres vías. ¿Sí? Pensando que nada más son las vías que forman este triángulo, sin el resto de las vías. Entonces, si bien si yo me paro en un punto acá, lo que puedo decir es, bueno, este punto no es bueno, ¿por qué? Porque está más cerca de acá que de acá. Entonces parecería claro que de alguna manera esto se puede mejorar, pensando en ir hacia el medio, entonces en buscar ese equilibrio entre los dos.
pensando en que algo donde estén igualados, que justamente son todos estos puntos, entonces me va a dar un máximo local de esta función. ¿Mm? Entonces, una vez que decido tomar este punto, la idea es demostrar que localmente, o justificar, porque no lo vamos a hacer la demostración rigurosa, que localmente este es el mejor punto. ¿Sí? Entonces, si yo estoy parado acá, esto quiere decir que las distancias a, a los tres lados es la misma, ¿no es cierto? En este punto. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo decido venirme un poquito hacia acá? ¿Sí? Entonces, parece claro que ¿qué estoy haciendo? Y no es ventajoso este punto en relación a cualquiera de los que estoy acá. ¿Por qué? Porque estoy más cerca de C que este punto. ¿Mm? Bueno, entonces lo mismo pasa cuando yo decido venirme hacia acá. Acá ahora estoy más cerca de B. Y lo mismo pasa cuando me voy hacia acá. Ahora estoy más cerca de A. ¿Que quién? Que este punto. ¿Mm? Porque, por ejemplo, si yo decido justo ir por esta bisectriz, sigo estando a la misma distancia de B que de C. ¿Mm? Incluso más lejos, que eso sería hasta mejor. Pero ¿qué es lo que pasó? Esta distancia A empezó a, a decrecer. ¿Sí? Bien, entonces un poquito esa es la justificación de por qué este punto es el mejor dentro del triángulo, ¿sí? Notemos que este punto en definitiva no es tan especial. ¿Por qué? Porque si ahora nosotros tomamos las bisectrices, pero el lugar geométrico de las rectas, de los puntos que equidistan a estas dos rectas, no es esta bisectriz, sino es la unión de estas dos bisectrices. Y lo mismo entonces pasa para todos los puntos. No solamente tengo esto, sino tengo la perpendicular. Acá no solamente tengo esta bisectriz que va para atrás, sino también tengo esta. Entonces, por ejemplo, estos puntos que se generan acá, en el lugar donde tengo tres vías como frontera, también es un punto donde se intersectan los tres lugares geométricos de los puntos donde equidisto de las tres rectas A, B y C. ¿Sí? Entonces tengo este acá, tengo otro por acá y otro por acá. En total tengo 4 de estos puntos. ¿Sí? Y muchos de esos son mejores, porque evidentemente acá estoy mucho más lejos de todas las vías, en particular mucho más lejos de la vía que tengo más cerca, que es esta, que este punto. ¿Sí? Entonces voy a tener puntos mejores. Esto quiere decir que de la lógica nada más, yo no puedo desprender que este es el mejor punto dentro en el interior del triángulo. ¿Sí? Tengo que hacer algo con la geometría del asunto. Por supuesto, no lo hice para no aburrir, pero otra vez acá las curvas de nivel van a tener esta forma, ¿sí? y terminan todas en este puntito, donde evidentemente entonces tengo un máximo local.